al aire en el 702-876-1087. De nueva cuenta, 702-876-1087, perdón. Pero me gustaría platicarles un poquito, ya me están acompañando aquí vía telefónica mis compañeras Catalina Mejía. Cata, buenos días. Hola, muy buenos días y feliz jueves a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y también nos acompaña Viridiana Vidal. Viridiana, muy buenos días. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Les estuvimos platicando a los que nos acompañan en el programa del día de ayer. Esta semana tenemos dos programas especiales en donde estamos teniendo la oportunidad de platicar con personas que forman parte de las campañas de Donald Trump y de Joe Biden, para que ellos nos platiquen un poco sobre cuáles son los puntos de vista y cuáles son las opiniones de estos candidatos en cuestiones en los temas que a usted le importan. En nuestras redes sociales hemos preguntado y tenemos los temas que más les llaman la atención a las personas y de los que más quieren conocer. El día de ayer tuvimos a John Pence y él nos estuvo platicando un poco de la campaña Trump. Así es que si usted no lo vio, está interesado en saber cuál es la postura de la campaña republicana, puede buscar en redes sociales el hashtag Decisión Latina o nos puede encontrar como Decisión Latina. Pero el día de hoy vamos a tener la segunda parte. Esto quiere decir que ahora vamos a tener el lado demócrata. En el día de hoy vamos a tener a alguien que nos va a estar platicando sobre la campaña de Joe Biden, sobre cuáles son las propuestas que él tiene y cuál es la razón, cuáles son sus posturas, cuáles son sus promesas que él está haciendo para las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Le recordamos que si usted tiene alguna duda que le quiera hacer a esta persona, quiere saber un poquito más sobre la campaña de Biden, nos puede llamar al teléfono o también nos puede hacer las preguntas vía redes sociales. Nos puede escribir en Facebook o mandar algún mensaje privado para decirnos cuáles son las dudas que usted tiene y qué le gustaría hacer. Pero ahora vamos a pasar contigo, Cata. Me gustaría que tú nos des la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy e iniciar el tema. Sí, claro que sí. Como muy buenos días, Ángel, como tú lo mencionaste, nos acompaña Adriana Martínez de parte de la campaña de Joe Biden. Muy buenos días, Adriana, y bienvenida. Gracias por acompañarnos. Para dar un poco de contexto, es importante recordar que la carrera política de Joe Biden es de más de 40 años, de los cuales 36 han sido como senador y 8 como vicepresidente. Tomando esto en cuenta, el presunto candidato presidencial ha recibido bastantes críticas por tener una trayectoria bastante controversial en términos de tomar decisiones en el pasado que son en contra de la comunidad LGBTQ, acoso sexual y la igualdad racial, pero desde ese entonces ha cambiado sus perspectivas, por lo que muchos dicen pone en duda su credibilidad. Ariana, ¿tú cómo dirías que el público puede confiar en él y en lo que promueve en esta campaña? Bueno, podemos decir que nuestro candidato Joe Biden ha tenido una trayectoria de sido político por la mayoría parte de su vida, ¿verdad? Empezó muy joven y como todos, a veces pensamos ciertas cosas, tenemos ciertas imágenes de la cabeza, o sea, ciertas, o sea, diferentes pensamientos de la gente, pero muchas veces cambiamos de opinión. Vemos, por ejemplo, la gente que a veces dice, no, pues, o sea, yo como fotógrafa me pedían muchos homosexuales y podía tomarle las fotos porque ellos, como no podían casarse, hacían, tenían ceremonias para unificar sus familias, perdón. Entonces, había muchos fotógrafos, o había, que había muchos fotógrafos que no, simplemente no hacían eso, no querían tomar fotos de bodas homosexuales. Y yo siempre lo hice porque decía yo, bueno, pues pienso mi manera de pensar era de que todos somos igual y entonces todos tenemos el mismo derecho. Biden ha cambiado de su parecer. Muchas personas cambiamos de nuestra manera de parecer y Biden fue antes de Obama, él dijo que todos éramos iguales y que homosexuales tenían el derecho de tener su familia, de casarse. Entonces, como todos, cambiamos de opinión y él ha cambiado la opinión en muchos temas. Y pues ahora lo tenemos y siento que para la comunidad latina es nuestro candidato. Como por
por ejemplo, ayer estaba escuchando con John Pence, el sobrino de Mike Pence, que estaba hablando, por ejemplo, del tema de DACA. Dice, o sea, tampoco tuvo una respuesta. Dice que John Pence, dice que Trump está en espera, para una solución. O sea, todo es espera. Ya tuvo 3 años Trump de normalizar algo. Porque muchos estudiantes están en espera, están en limbo. Y entonces digo, pues así Trump podría decir, no, pues he cambiado de cartera, por ejemplo, no pensaba eso, pero no es cierto, porque él nos prometió, él dijo, no, no hay que tocar a los estudiantes, ellos no tienen la culpa, pero no ha hecho nada para cambiar esa decisión y estos muchachos que yo veo todos los días, porque tengo un salón en la preparatoria y muchos de nuestros jóvenes hablan conmigo y sienten que no tienen alternativa y que están en estado en uno y no saben qué hacer, no saben si estudiar en la universidad, que si van a tener trabajo, o sea, es un tema muy complicado, ¿verdad? Y Joe Biden dice que es lo primero que quiere hacer, él tiene la iniciativa de, de, una acción inmediata para proteger a los Dreamers, o los inmigrantes beneficiados por el programa de DACA. Ok, Adriana, tú Alberto. estás tocando dos temas muy interesantes y muy importantes. Uno de ellos es la importancia de la comunidad hispana. Nada más me gustaría recordarle a todos los que nos están escuchando sobre la importancia del voto hispano. De acuerdo a los datos del Centro de Investigación Pew, la comunidad hispana es el grupo no caucásico más grande que participará en las elecciones generales este 3 de noviembre. Por lo mismo, es muy importante hablar sobre temas que le corresponden a esta comunidad. Algo que nos han estado preguntando anteriormente, las personas nos han llamado y nos han dicho, ¿por qué Joe Biden no está haciendo una campaña más grande relacionada con la comunidad hispana? No se han visto tantos comerciales, tanta información, tantos programas, tantos rallies relacionados con la comunidad hispana. ¿Qué podrías tú comentarle a las personas respecto a este punto antes de entrar a otros temas? Sí, claro que sí. Yo he estado involucrada en la política por muchos años y estaba viendo los números para las cifras que tenía Joe Biden relacionado a los fondos que tiene uno. O sea, él empezó con fondos bajos, ¿verdad? O sea, habían muchos candidatos y entre los candidatos, pues hay mucha gente que tiene su preferencia, ¿verdad? Dice, no, pues yo quiero a Pete Buttigieg, ¿no? Yo quiero a Elizabeth Warren, ¿no? Que yo quiero a fulana. Entonces, esos recursos van a todos los candidatos que se comparten. Desde que Joe Biden se vio que había ganado, ahora sí, ahora sí tiene más recursos para hacer una campaña. Entonces, es como volver a empezar. O sea, ya no hay más candidatos más que Joe Biden. Y por eso ahora la gente está empezando a mandar donaciones. Yo le tengo que mandar por lo menos $25, $50 de mi familia. Todos han mandado por lo menos $50 porque sabemos la importancia de una campaña que se necesita muchos, pero muchos recursos. Entonces, por eso, Joe Biden ya involucrado bastante y ya se inicia una campaña completamente diferente y ahora se están haciendo comerciales, o sea, con la comunidad latina, en inglés, o sea, con la comunidad afroamericana, o sea, es como el empiezo, pero ahorita todavía tiene que aceptar que es el peor, pero tiene que aceptar la candidatura que el presidente en agosto con el Partido Demócrata. Y como les digo, ya cuando acepte la nominación es cuando empiezan los o sea, mucha gente empieza a donar y es lo que necesitamos para una campaña fuerte en contra de Trump, que tiene muchos millones de dólares al empezar, porque no tuvo competencia, ¿verdad? Y Biden
todo gastan en diferentes estados y pues se acaban los recursos. Esa es la razón por la que es difícil hacer campañas con diferentes contribuyentes. Antes de pasar a la primera pregunta, nada más me gustaría añadir un poquito a lo que tú acabas de contestar. Me gustaría recordarle a los que nos están escuchando que el presidente Trump sí tuvo contendientes por la nominación en el Partido Republicano. Él ha sido el que ha tenido el mayor apoyo, entonces es por esa misma razón. Y es algo que hemos comentado en programas anteriores. Pero ahora me gustaría platicar un poquito sobre la cuestión de inmigración y para eso me gustaría pasar contigo, Cata. Platícanos un poco de tu pregunta que tienes sobre la campaña de Biden. Sí, claro que sí. Precisamente tomando en cuenta la comunidad hispana y uno de los temas que más le importa siendo la inmigración, ya que el ataque a esta ha sido la plataforma de su contrincante. Sin embargo, Biden no ha sido muy claro en cuenta de este tema, incluso en el debate que se llevó a cabo en Las Vegas. Dos jóvenes de la organización Raíces protestaron en su contra, por lo que 3 millones de deportaciones durante la era de Obama se llevaron a cabo. Adriana, ¿qué planea hacer más allá de decir que apoya una reforma integral, la cual expertos aseguran que es el camino equivocado? ¿Existe un plan? Yo tuve la oportunidad de hablar con el vicepresidente Joe Biden sobre la inmigración particularmente, porque le dije que los inmigrantes son vitales para nuestro país. Mis padres fueron inmigrantes, emigraron de la Ciudad de México en 1959 y yo le dije que trabajamos somos esenciales en nuestra economía. Y me dijo él que él detendrá los ataques de la sociedad inmigrante. ¿Sabe? En su primer día como presidente, prometió mandar una iniciativa de reforma migratoria al Congreso. Entonces, está un camino a la ciudadanía para los 11 millones de migrantes que no consideramos que contribuyen tanto a este país. Y me dijo que se prometió, y hasta lo ha dicho también, y lo ha dicho claro, que prometió un proyecto de ley en sus primeros 100 días como presidente y también pondrá una moratoria a las deportaciones en este periodo de tiempo. Esto ayudará a Dreamers a aquellos trabajadores de protección temporal y sus familias a lograr un camino hacia la ciudadanía. Las mismas personas a las que Trump ha atacado necesariamente desde el primer día. O sea, no hay alguna razón por el ataque. Y después de que la Corte Suprema falló en contra de Trump, la administración de Trump sigue buscando formas de perjudicar a los trabajadores y con esto a familias y comunidades inmigrantes de todo nuestro país. Es algo que para mí me dije que es súper importante porque y le conté una historia que iban mi hermana y mi madre no estaban en la tienda y pues mi mamá y yo con toda la familia con mi papá siempre hablando entre mis hermanas hablando bien, pero estaban mi hermana y mi madre en la tienda y mi hermana estaba comentando con mi mamá y una señora se volvió atrás de mi mamá y mi hermana pero por un coraje dice speak English. Entonces mi hermana dice estaba perturbada, dice ¿cómo es posible que esta persona me diga esto? Dice pues estamos en un país donde podemos hablar cualquier idioma, digo, y qué bueno que alguien sabe 2 idiomas o 3 o 4 o 5, qué bueno, pero es algo que está sucediendo, es como el pan de cada día que las personas con la ayuda de Trump sienten como se sienten superior a nosotros. Y digo, y es increíble porque mi hermana y yo somos nacidos aquí, entonces hablamos el español y hablamos el inglés. Y le dije, mamá, pues qué mala suerte que no me haya pasado, porque yo sí le hubiera contestado, sinceramente, a esta señora, le hubiera dicho,
por Biden, le conté esa historia. Le dije que es lo más necesario para nuestra comunidad. Le digo, y especialmente por lo que ha sucedido con la pandemia, muchos de los inmigrantes no pueden contar con lo social para vivir, para sobrevivir. Ellos son los trabajadores esenciales y pues están allá contaminados con el virus. Y para mí es algo lo más importante, lo más esencial es de reforma migratoria. Hola, muy buenos días. Te habla Viridiana Vidal y precisamente continuando con el tema, tú estabas tocando el tema de DACA y TPS, que han sido pues bendiciones, ¿no? Para cientos de miles de personas aquí en el país. Y a Obama se le criticó por crear DACA, que porque era una opción temporal. A Trump se le ha criticado por eliminarla, y tú estás hablando de que él va a hacer algo en los primeros 100 días para ayudar a las personas con DACA y TPS. ¿Existe realmente ya un plan o es solamente la idea que lo van a hacer y cuando entre al poder van a empezar a hacer ese plan o el plan ya existe? No, el plan ya existe y de eso hemos estado hablando que tiene un plan, el plan de inmigración de Biden, por ejemplo, el plan es de modernizar el sistema de migración. Obviamente no se ha modernizado, simplemente no se hace nada por Trump. Y él dice, es muy necesario modernizar el sistema de migración para mantener la unificación y pues la diversidad. El plan es determinar la cruel y inhumana política de Trump de la frontera, de arrancarle los brazos a las madres de sus hijos. O sea, no hay un sentido de compasión porque eso, o sea, cada vez que vemos que los niños se van a llorar porque no es justo. Estos niños necesitan sus padres y pues de arrancarlos de sus brazos y ponerlos en otra dirección es inhumano. Otro plan es de tomar acción inmediata para proteger a los niños y los inmigrantes denunciados por DACA. De otra parte del plan es eliminar inmediatamente la prohibición de los musulmanes como lo estableció Trump. Me parece que ellos también que por ser musulmán es inhumano por ser musulmán pues es por su religión, ¿verdad? Restaurar la religión cristiana, o sea, conforme a los valores y el liderazgo político de Estados Unidos. Siempre hemos tenido un plan para los cristianos. Adriana, lamentablemente te tengo que interrumpir un poquito. Llegó momento de pasar a nuestra primera pausa comercial, pero te vamos a pedir que por favor te mantengas en la línea telefónica, que al regresar queremos continuar preguntándote sobre este y otros temas. Bueno, chicas, lamentablemente para todos los que nos están viendo por redes sociales, tuvimos unas complicaciones técnicas con Adriana y no se pudo unir con nosotros aquí en videollamada para la transmisión por Facebook Live. Entonces, por eso no podemos continuar con ella ahorita como normalmente lo hacemos con otros invitados. Pero me gustaría pasar contigo, Viri. Hay que platicar un poquito sobre qué te ha parecido la respuesta inicial en cuestión de inmigración que nos ha dado Adriana sobre el plan de Biden. Pues yo creo que es importante que se habla de que ya existe un plan. Sería bueno analizar un poquito el plan. Usualmente el lado demócrata ha estado hablando sobre una reforma migratoria integral, la cual ha sido analizada por diferentes expertos y aseguran que no es la respuesta o el camino correcto. ¿Qué significa esto? Una reforma migratoria integral es una reforma que de una mete todo. O sea, en una sola propuesta de ley van a tratar de arreglar las cosas con las personas DACA, con los TPS y con los 11 millones de indocumentados en diferentes situaciones.
se ha analizado que esto no es funcional y no es algo que puede pasar de manera bipartidista, ya que es demasiado en una sola propuesta de ley. Se han propuesto diferentes propuestas, sin embargo, ninguna ha llegado al Congreso de una manera que sea realmente apoyada, ¿no? Lo más cerca que estuvimos fue, me parece, en el 2013, cuando se creó el gang de los 8, que le decían, pero no se llegó a lamentablemente, a una respuesta, ¿no? A una solución. Entonces, se está proponiendo, parece que lo mismo de parte de la campaña de Biden, que es ahora sí que todo, ¿no? En un solo paquete. Lo que está proponiendo, tengo aquí datos de qué es lo que está proponiendo para su propuesta de inmigración, es que en sus primeros 100 días va a hacer un memorándum precisamente para evitar las deportaciones de aquellos que tienen DACA, de aquellos que tienen TPS. También va a tratar de quitar el ban que se puso para las personas musulmanas. Si recuerdan, existió un ban que Trump puso. También está diciendo que va a invertir en tecnología, o sea, no está a favor de la barda o de la barda en la frontera, sin embargo, sí está diciendo que quiere invertir en mejor tecnología para la frontera, como cámaras, sensores, máquinas de rayos X y otras torres que se pondrían en la frontera. Entonces, él también está a favor de que se fortalezca la frontera. En deportaciones, como les decía, dice que va a hacer algo en sus primeros 100 días de la administración para evitar que las personas sean deportadas, y está proponiendo también un camino a la ciudadanía y para los que tienen el estatus protegido, que son DACA y TPS, y para los 11 millones de indocumentados. Él también está proponiendo que se quite el ban que se hizo contra los asilados, los que están pidiendo asilo, y tratar de que se continúen los programas de asilo que existían en la era Obama, y quiere quitar también lo que se llama el Remain en México o Quédate en México. No sé si se acuerdan cuando empezaron todo lo de las caravanas, se creó un programa bajo la administración Trump, que está haciendo que se queden en México y en el Triángulo del Centro, que es en Centroamérica. Entonces, él quiere quitar eso para que las personas que lleguen a la puerta de los Estados Unidos puedan solicitar asilo y no esperar en México por su proceso de asilo, sino dentro del país, que eso es algo que se implementó dentro de Trump. Entonces, son bastante amplia lo que se tiene que hacer. Como saben, durante Trump se han hecho tantos cambios en inmigración que simplemente el hecho de tratar de regresar a donde estábamos durante la era Obama van a ser muchísimos cambios para atrás, ¿no? Eso va a tomar bastante trabajo todo lo que es el tema de inmigración, porque es uno de los temas en el que más cambios han existido durante Trump. Mucha gente no sabe de todos los cambios, pero se han hecho cambios en leyes, en procesos, en cómo hacen todos los procesos dentro de las cortes de inmigración. Entonces, van a ser bastante... Sí, vamos a entrar ahora sí ya al aire, perdón que te interrumpa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina de Rain Broadcasting, que se transmite por el 1460 AM de Deportes Vegas, como parte de Radio La Voz de Nevada. Les recordamos que Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Nuestros puntos de contacto en redes sociales son como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook. Y si usted tiene alguna pregunta o le gustaría hacer algún comentario respecto al tema que estamos tocando el día de hoy, recuerde que siempre puede marcar a cabina al 702-876-1087. De nueva cuenta, 702-876-1087. Y bueno, hemos estado platicando sobre cuáles son las propuestas de la campaña Biden. Nos acompaña vía telefónica Adriana Martínez. Adriana, ¿continúas ahí? Perfecto. Estuvimos platicando un poquito en el primer bloque sobre la cuestión de inmigración, pero ahora nos gustaría pasar a otro de los temas que le importa mucho a la comunidad latina, y además de que, de acuerdo a estudios, la comunidad latina está creciendo en cuestión de economía. Hay cada vez más hispanos o latinos que están creando nuevos negocios, que están creando empleos para personas en los Estados Unidos. Entonces me gustaría pasar contigo, Cata, para que nos hagas alguna de las preguntas que tenías preparadas al respecto.
Sí, claro que sí, Adriana. Sin duda el tema de la economía ha sido identificado por analistas políticos como una de las bases de la campaña de Trump desde el 2016 y se ha dicho que precisamente es un sector en el que Biden se queda atrás. En la página web oficial de su campaña, entre los puntos que enfatiza, dice que según él, es hora de tener una economía que recompense a quienes realmente hacen el trabajo. Expertos diciendo que la comunidad latina forma una gran parte de los trabajadores en este país. Por favor, amplíanos un poco sobre cómo planea exactamente recompensar a estos trabajadores el precandidato Biden. Ok, pues sí, y él ha reconocido que la comunidad latina tenemos, o sea, como primero, negocio, despertar el negocio, específicamente las mujeres que hemos obtenido, gracias a Dios, hemos obtenido unos negocios para nuestras familias y yo, pues qué bueno, porque estamos saliendo adelante. Pues, también hemos hablado un poco de la recepción de Trump que ha devastado a las familias latinas y que pues los que perdón los pequeños negocios, por ejemplo, negocios de latinos, son unos de los sectores de más rápido crecimiento, perdón, en el país, claro. Y todos saben que eso es muy cierto, porque somos muy trabajadores, somos muy luchadores, somos el segmento de empresarios de más rápido crecimiento en comparación con otras pequeñas empresas. De acuerdo, por ejemplo, hay un estudio reciente de la Universidad de Stanford que en la última década el número de propietarios de negocios latinos creció un 34% comparado al 1% de todos los propietarios de negocios en los Estados Unidos. Entonces, el vicepresidente Joe Biden dice que se asegurará que los propietarios de pequeños negocios latinos tengan el apoyo que necesitan para competir y para hacer crecer sus negocios. Por ejemplo, muchas veces para hacer crecer un negocio necesitamos préstamos bancarios, ¿verdad? Para nosotros, voy a crecer en un pequeño negocio, necesito más espacio, es necesario sacar dinero del banco para hacerlo como préstamo y yo tiene un plan para asegurar que continuemos liderando en innovación, especialmente cuando se trata de hacer pues, la economía funcione con energía, inyectar ciertas tecnologías. Entonces, ¿qué más estaba diciendo? No, pero perfecto lo que acabas de mencionar, porque precisamente lo que acabas de mencionar en términos del plan que tiene Biden para reactivar la economía es precisamente lo que él propuso hace 2 semanas, en el cual propuso 700.000 millones de dólares para reactivar la producción de Estados Unidos tras la crisis del coronavirus y lo llamó reconstruir mejor. Adriana, para nuestros oyentes que de pronto no están familiarizados con los detalles de este plan, cuéntanos un poco específicamente cómo piensa realizar esto Joe Biden. Pues antes de la pandemia, muchas familias también ya tenían dificultades para pagar sus necesidades básicas. Y de COVID, sus consecuencias han sido bastante difíciles para nosotros. No podemos simplemente reconstruir, tenemos que volver a construir. Pero estamos hablando de las familias latinas, una oportunidad del sueño americano. Y pues este también está enfocándose en la creación de empleados con buenos salarios que iban por un camino que la clase media y yo para asegurar el salario mínimo a $15 por hora y se asegurará que los trabajadores que se paguen por horas extra. Por ejemplo, muchas veces los trabajadores en muchos contactos latinos sufren esto, que dicen, no, pues
Muchas gracias, Adriana. Precisamente estás tocando un tema que me parece muy interesante, que es la cuestión de cómo el coronavirus ha sido un factor que ha influido en la economía y principalmente en la comunidad hispana. Cabe mencionar que al inicio de esta pandemia, el presidente Trump mencionaba que este no era un problema al cual deberíamos de hacerle mucha importancia, algo que Joe Biden criticó mucho desde el inicio. Él comentó siempre que haber sido el que estaba en el poder hubiera hecho las cosas de manera diferente. Para recordarles un poquito, esta pandemia ha dejado a más de 40 millones de estadounidenses sin trabajo. Esto orilló a que muchos necesitaran aplicar para Medicare y Medicaid. Este es un tema que ha sido muy controversial en cuestión de la campaña de Joe Biden. Él ha comentado constantemente y ha sido muy criticado por su postura en cuanto a Medicare. Inclusive muchos latinos estaban a favor de su rival, Bernie Sanders, por su postura en cuanto a los sistemas de cobertura de salud. Me gustaría que me platicaras un poco sobre cuál es su plan para crear un acceso a cobertura médica más accesible para la comunidad hispana. Sabemos que él está en contra de Medicare para todos, pero ¿cuál es su plan? Él comenta que quiere expandir Medicare, pero ¿a qué se refiere y cuál es su plan específico? Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana. Precisamente estos son los tres temas más importantes de los que hemos tenido más preguntas de parte de nuestra audiencia. Las personas que nos han llamado, nos han escrito, nos han preguntado principalmente de estos tres temas, el tema de inmigración, economía y salud. Me gustaría agradecerte mucho por haberte tomado este espacio en tu día. Sabemos que tú también has de tener un día muy ocupado, pero nos gustaría, al igual manera que hicimos el día de ayer con la otra campaña, nos gustaría extenderte una invitación para que más adelante regreses y platicar un poquito más, como tú has mencionado,
la campaña de Biden apenas está iniciando para después platicar y ver cuáles han sido las diferentes posturas que ha tenido y si ha habido algún cambio al respecto. No sé si te gustaría a ti añadir un último comentario antes de despedirnos. Él salió diciendo que, por ejemplo, yo sé que los migrantes son de todo el mundo, ¿verdad? Hay chinos, hay sudamericanos, pero cuando él dijo que los mexicanos, hizo una, creo que es un impacto muy grande, los mexicanos somos profesionales, somos más participantes, somos llevadores. Parece que una persona no tome esto y diga que esas cosas no bajan en hacer una discusión así, que se la dedicó todo a la sociedad mexicana. Y pues no ha hecho nada para nosotros y espero que la gente se vea los puntos diferentes y que hagan una decisión y sepan que pues que hay una persona en Biden que está listo para ayudar. Yo creo que quisiera que recordara la gente. Muchísimas gracias, Adriana. De nueva cuenta, te agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ya escucharon a Adriana Martínez. Ella nos acompañó de parte de la campaña de Joe Biden para platicarnos un poquito sobre los distintos temas que sabemos le interesan a la comunidad. Son los mismos temas que nosotros discutimos el día de ayer con la campaña de Trump. Lo discutimos con John Pence. Él nos estuvo dando ciertas respuestas de su campaña. Ahora vimos el otro lado de parte de Adriana, sus comentarios respecto a estos temas. Y me gustaría que hiciéramos ahora, me gustaría invitar a Viri y a Cata que hiciéramos un análisis y una comparativa entre ambas entrevistas para saber un poco sobre los dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pero antes de entrar a la conversación, me gustaría simplemente recordarles un poquito sobre, hemos comentado mucho que es el candidato virtual, el presunto candidato, el candidato posible, porque como ella lo mencionó, Joe Biden, aunque no tiene ya más contrincantes en la carrera para ser el candidato demócrata, él no es oficialmente el candidato todavía hasta que suceda la convención del Partido Demócrata en el que se va a determinar, y como lo mencionó ella, durante esta convención se van a contar los diferentes votos a favor de Joe Biden y de los otros candidatos demócratas. Se le va a pedir que si quiere ser el candidato y es él el que tiene que decidir si quiere aceptar la candidatura, que sabemos que definitivamente ese es su plan. Entonces es por esa misma razón que hemos platicado de esta manera. Pero ahora me gustaría empezar contigo, Viri, en cuestión de inmigración. Tuvimos dos personajes muy diferentes. Tuvimos a John Pence, que nos estuvo platicando un poquito sobre la cuestión de la frontera, cuando tú preguntaste sobre DACA y TPS. Y del otro lado tuvimos a Adriana, que ella nos estuvo platicando que Biden tiene un plan para los primeros 100 días empezar a resolver todo. ¿Cuál es tu análisis que tú ves respecto a este tema? ¿Qué es lo que tú puedes sacar de estas dos entrevistas? Bueno, pues si vamos a comparar, la verdad que es triste ver que realmente no estamos más cerca de que se solucione la situación de las personas de inmigración. De parte de la campaña Trump, hemos visto que no se ve que realmente van a hacer algo para ayudar a los 11 millones de indocumentados en el país. Se habla de querer ayudar a las personas con DACA, no se habla de las personas con TPS, y con DACA solamente sería a base de méritos, lo cual podría crear bastantes problemas porque sería muy selectivo el programa, y no sabemos si va a existir realmente porque sabemos que la plataforma de Trump ha sido anti-inmigrante. No es un secreto, ellos tratan de argumentar de que este es un país de americanos y que primero los ciudadanos después de las personas indocumentadas. La realidad es que este país ha sido construido por inmigrantes y no podemos decir que queremos hacer una mejor América si no contamos a las personas que con su labor
hacen que este país siga funcionando. De parte de la campaña de Biden, me parece que siguen con la misma narrativa que hemos tenido por las últimas 3 décadas en el Partido Demócrata, que es vamos a solucionar todo en una propuesta de ley y podemos pasarlo de uno. No ha pasado en 3 décadas y nada ha cambiado, al contrario, los partidos se han separado más, están más polarizados. No podemos creer que lo que no funcionó cuando había un poquito más de acuerdo entre ambos partidos, donde podían llegar a soluciones bipartidistas, no pasó. ¿Qué va a pasar en este momento donde estamos tan polarizados políticamente, donde republicanos, no importa si tu propuesta es buena, si es demócrata, no voto por ella? Lo mismo con los demócratas. Entonces, me parece que seguimos sin ver un plan que realmente va a solucionar el sistema de inmigración quebrado que existe en los Estados Unidos. Sería muy bueno que si por lo menos quitaran del limbo en el que viven ahorita los chicos con DACA y las personas con TPS, ¿verdad? El que no sientan ese miedo todas las mañanas de saber si van a ser deportados o no, porque su protección está en peligro de que se las quiten. Entonces es algo que está proponiendo Biden. Creo que es, de lo que escuché, creo que es lo mejor que me parece que existe, pero más allá de que existe un plan y que sí lo vamos a implementar, no creo que tenga mucha esencia, así que me gustaría ver a más profundidad qué es el plan que se propone y si realmente creen que una propuesta, una reforma así pasaría en un Congreso como el que tenemos hoy en día. Obama tuvo en su momento, ambas cámaras se pudo hacer y no se hizo. Sé que en el momento de que se trató de pasar, son cosas muy técnicas, ¿no? Se murió uno de los representantes, entonces perdieron la mayoría y tendríamos que ir a más profundidad de por qué no pasó. La realidad es que en el momento que se pudo hacer, no se hizo. Se hizo hasta la segunda parte de cuando estuvo en el poder, que fue la segunda parte de su presidencia y de su administración, y no se pudo hacer más que DACA. Se intentó hacer DAPA fue ahora sí que cerrado por la Corte. Entonces, sería que se pusieran más creativos, ¿no? Con el tema de inmigración, porque ellas tratar de seguir con lo mismo que no ha pasado en décadas, me parece que es jugar un poquito con la esperanza de millones de inmigrantes. Y precisamente me gustaría añadir un poquito sobre, como tú mencionabas en cuestión de la administración Trump, que él anunció que tiene esta idea de firmar una orden ejecutiva y que va a ser un plan basado en méritos. Me gustaría recordarle a los que nos están escuchando que para poder aplicar para DACA ya hay ciertos requisitos. Entre ellos es que no pueden tener ningún tipo de crimen, de historial criminal, y que deben de estar enrolados o haber terminado la preparatoria. Entonces ya se les está pidiendo que sean ciudadanos que estén buscando mejorar o que hayan formado parte o hayan entrado a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, el plan ya de por sí está buscando que dentro de la comunidad que entró al país sean personas que están buscando mejorar al país de alguna manera. Entonces, el mencionar sobre esto, y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, Viri, sobre que van a incrementar los méritos, entonces deja la pregunta al aire sobre qué méritos es lo que van a hacer. Entonces, solo le van a dar esta alternativa a las personas con un mejor coeficiente intelectual, a las personas con una habilidad más alta en cuestión física, en cuestión mental, en cuestión psicológica. Entonces, me gustaría que me platicaras un poquito sobre eso, que es el plan, pues, que menciona el presidente, que como le preguntamos ayer a Pence, él mencionó esto, que lo iba a firmar en estas semanas. Esta ya es la segunda semana, si no me equivoco, desde que anunció eso, y dijo que lo iba a firmar en las primeras 2 semanas, y hasta ahorita no hemos escuchado sobre cuál es el plan específico, y tampoco se ha firmado nada. Entonces, me gustaría platicar un poquito de eso contigo. Y bueno, pues estaba hablando de un plan de méritos. Él desde sus inicios, trata de usar mucho esta narrativa, ¿no? El presidente Trump trata de utilizar mucho esta narrativa del buen inmigrante y el mal inmigrante, pero lamentablemente siempre terminamos hablando del mal inmigrante, ¿no? Del que hace crímenes y que va a matar a tu familia. Entonces, creo que un programa de méritos solamente aumenta este tipo de narrativa de quiénes son buenos inmigrantes y quiénes son malos inmigrantes. Creo que el tema de decir, vamos a aceptar a quienes no tengan y tengan esto,
crea un problema muy grande porque, por ejemplo, en las cortes de inmigración se empezó a decir, no, es que solamente vamos a deportar a las personas que tengan un récord criminal o a personas que tengan un crimen, un felony. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cambiaron cuáles eran los crímenes por los que se podían hacer deportables. Entonces empezaron a deportar a personas que en la época de Obama no se podían deportar porque era por una cosa menor, y ahora ya se pueden deportar. Entonces sí, están deportando a una persona que tal vez se pasó una luz roja o que tenía rota una de sus luces del carro, y entonces cuando lo ves en la gran perspectiva, ¿no? Lo ves desde afuera y dices, o si tenía un récord criminal. Cuando te metes a ver qué era el récord criminal, te das cuenta que el récord era algo tan sencillo como una luz que le pasa a cualquier persona, ¿no? Con documentos y son documentos. Entonces, cuando hablamos de méritos, pero no analizamos qué méritos son esos de los que se está hablando y cómo se han cambiado las leyes para poder deportar a inmigrantes hoy en día, entonces creo que es muy peligroso empezar a decir, oh sí, nos van a ayudar a todos, porque en realidad sería muy selectivo un programa de esta manera y podría ser muy peligroso, porque entonces podríamos estar abriendo la puerta a más deportaciones que incluso en la época de Obama. Sabemos que en la época de Obama hubo muchísimas deportaciones y todo fue como muy silencioso, ¿no? No nos dimos cuenta, pero podríamos estar abriendo la puerta a que se hagan deportaciones masivas por intentar de que algunos califiquen para quedarse de manera permanente y con papeles en este país. Bueno, pues muchísimas gracias, Viri. No sé si quieres añadir algo más o pasamos al siguiente tema. Pues me gustaría que pasáramos a otros temas, porque sé que hay varios temas ahí que queremos discutir. Ok, entonces ahora me gustaría pasar contigo, Cata. Les preguntamos a ambas partidos la cuestión de la economía. Sabemos que estamos en medio de una pandemia, algo que ha afectado a millones de personas a lo largo del país, algo que ha afectado negocios, principalmente empleados, y también ha obligado a varios negocios a cerrar completamente porque no podían mantenerse. Entonces la economía está sufriendo bastante durante este tiempo. Y sabemos que la campaña de Biden ha criticado mucho al presidente Trump por la manera en la que ha estado haciendo las cosas, por la manera en la que ha estado intentando mantener una economía. Y me gustaría saber un poquito cuál fue tu perspectiva, lo que tú pudiste ver en cuanto a los planes de economía de ambos partidos, que son muy importantes porque estamos en medio de una pandemia, estamos en una recesión, entonces es muy necesario que durante los próximos años se vuelva a reconstruir la economía en el país. Claro que sí, yo creo que, como he mencionado tanto ayer como hoy, el tema de economía es algo que le dio un poco de esperanza a la gente al inicialmente escuchar sobre la plataforma de Trump, porque fue un punto fundamental desde el 2016. Sin embargo, hemos visto que los números no indican que ha logrado la promesa que hizo en ese entonces, algo por lo cual ha sido criticados. A la misma vez han criticado a Biden porque dicen que el tema económico es una de las debilidades entre su campaña, pero hemos visto en las últimas 2 semanas y media más o menos que Biden parece ser el único que tiene más o menos un plan detallado, porque aunque las veces que se le ha cuestionado a Trump, no tiene plan concreto, no tiene más respuesta, más allá de decir vamos a reconstruir el país sin decir cómo. Dos planes que ha propuesto el candidato Biden en las últimas 2 semanas el primero fue de 700 mil millones de dólares para reactivar la producción acá en Estados Unidos con la idea de reinvertir domésticamente, reinvertir en producción americana, precisamente para contrarrestar el efecto del coronavirus y no solamente para estimular la economía, sino también para, según él, crear incluso más trabajos. Aparte de eso, él promete que a través de este plan crearía 5 millones de puestos y asignaría 400 mil millones de dólares para comprar productos y equipos acá en nuestro país para modernizar lo que él dice es la infraestructura. Entonces, ese es el primer plan. El segundo plan, que también está atado con el tema del medio ambiente, es un plan de 2 billones de dólares para hacer frente al cambio climático que también, y renovar la infraestructura nacional, que también es algo por lo que han criticado al presidente Trump por el tema de no ponerle la importancia que necesita.
la crisis climática, por ejemplo, a través de eso, él lo que quiere hacer es, a lo largo de 4 años, reinvertir y darle la ayuda a negocios, como había mencionado Adriana un poco, a negocios pequeños, reinvertir, quitarle el enfoque tanto a invertir en negocios internacionales y enfocarnos acá al nivel de Estados Unidos. Y sería algo interesante, pero nuevamente creo que eh, el público tiene un poco de reserva cuando se trata de creerle al candidato Biden, porque precisamente como empezamos la entrevista, o sea, tiene una trayectoria bastante controversial. Cuando tuvo la opción de actuar siendo senador, lo hizo de una manera cuestionable, entonces eso ha afectado su credibilidad un poco. Creo que es bastante, es fácil o es, digamos, tentador decir, wow, suena súper chévere ese plan, pero hasta no ver, no creer. Entonces, nos tocará ver cómo se realizará eso y a la medida que nos vayamos acercando al día de elecciones, que ya estamos a 103 días, ver estas semanas cruciales cuando se vayan a tomar esas decisiones y sigan los debates y oficialmente acepte la candidatura, qué es lo que va a hacer específicamente en detalle cuando elabore sobre su plan. Y estás tocando un tema muy importante y que me parece que ha causado mucha controversia en redes sociales y en diferentes medios de comunicación, que es el hecho de la experiencia que tiene Joe Biden. Hay muchas personas que están argumentando que el presidente Trump no tiene una experiencia política. Perdón, ya nos mandaron la musiquita, entonces ya toca ir a nuestra última pausa comercial. No le cambie, que al regresar vamos a seguir discutiendo un poco sobre estos temas y cuáles fueron las respuestas de ambos partidos. Perdón, Cata, que ya no te alcancé a terminar la pregunta. Lo que te iba a preguntar es, se ha platicado un poco sobre la experiencia, más bien la falta de experiencia que tiene el presidente Trump en cuestiones de cómo manejar un país, de estar en el ámbito político, y por eso muchas personas consideran que él por eso no tiene la experiencia para haber manejado esta pandemia de una manera adecuada. Hemos hablado cómo ha estado en diferentes roces con otros países, ha hecho cambios a tratados de libre comercio, muchas cosas y se ha concentrado él más en lo que vienen siendo empresas grandes, que es algo que tú estás comentando que Biden está haciendo al revés. Y la otra cosa que están mencionando es que Biden tiene la experiencia de que él, al entrar en la vicepresidencia con Obama, les tocó luchar contra la crisis económica del 2008. Hay personas que consideran que esto le da un poco más de, como una palanca más para poder tener un mejor plan. Como tú mencionas, es muy diferente los planes de ambos. Biden está hablando sobre pequeños negocios e inclusive está hablando sobre incrementar los impuestos a negocios grandes, a grandes compañías, a grandes corporaciones en diferentes ámbitos, inclusive en el ámbito de el medio ambiente. Entonces, me gustaría platicar un poquito cómo ves tú esa diferencia de experiencia entre ambos candidatos. Bueno, yo creo que la experiencia puede ser vista tanto negativa como positiva, porque como yo dije, aunque el candidato Biden tiene más de 40 años de experiencia, 36 como senador y 8 como vicepresidente, muchos critican que aún con esa experiencia, cuando tuvo la opción de actuar de una manera u otra, lo hizo de una manera que contradice lo que está diciendo en este momento. Por ejemplo, siendo senador, él actuó en los 70s, votó en contra de, perdón, a favor de la desegregación, perdón, en contra, en los 90s en contra del matrimonio homosexual. Entonces, yo diría que no necesariamente es una ventaja porque muchos dicen, expertos dicen que no es necesariamente el tiempo, sino cómo utilizan ese tiempo y esa experiencia a favor o en contra de temas que son importantes. Sin embargo, me parece que al tener un poco más de experiencia reconocen más su nombre, ¿no? Entonces, regresando al tema que hemos hablado en estas semanas de las estrategias políticas, es un nombre que ya se conoce, precisamente por eso es que la expectativa está tan alta, porque como ya se conoce el nombre, el tiempo que tiene públicamente debería ser utilizado para entrar más en detalle y más en profundidad
específicamente los planes que tiene para contrarrestar los efectos, como tú mencionaste, de la pandemia, usando la experiencia que tiene tanto de senador, pero especialmente como vicepresidente, en temas económicos y también, pues, el tema de cambio climático también que mencionaste. Sería interesante nuevamente ver específicamente cómo va a utilizar esa experiencia para crear un cambio real, porque como dijo Viri, por ejemplo, en el tema de migración en las últimas 3 décadas, no es que hemos visto tanto cambio. Entonces, una cosa es decir y promover y suena muy chévere, pero otra cosa es verdaderamente ver cómo van a utilizar ese tiempo y digamos, esa atención pública para realmente cambiar eh, cómo estamos actualmente, ¿no? Sí, creo que algo también importante que podemos mencionar es todas las un poco de controversias que ha tenido, ¿no? También se ha criticado que Biden votó en contra de una propuesta que daba acceso a las mujeres al aborto, ¿no? Entonces también el aborto ha sido uno de los grandes puntos que ha sido criticado. También sus votos en cuanto a la guerra de Irak, como fue que votó Bernie Sanders, fue uno de los que lo atacó muchísimo en cuanto a los votos de Irak. Se le ha hablado también de que tiene como intereses por dinero y obviamente las últimas cosas que han sucedido en cuanto a los supuestos acosos sexuales o que ha tenido o que se le han acusado a Joe Biden por acoso sexual. Este tipo de controversias. Al aire. Me gustaría que termines ese punto, me parece muy interesante al aire. Ok, vamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Decisión Latina de Rain Broadcasting. Este es un programa que se transmite en el 1460 AM de Deportes Vegas como parte de Radio La Voz de Nevada. Le recordamos que Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Nuestros puntos de contacto en redes sociales son como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook y le recordamos que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario que nos quiera hacer, lo puede hacer llamando a nuestras líneas telefónicas en el 702-876-1087. De nueva cuenta, 702-876-1087. Y esta semana hemos tenido 2 programas especiales. Durante el día de ayer, miércoles, hablamos con la campaña Trump para su reelección y el día de hoy hablamos con la campaña Biden. Ahora estamos haciendo un análisis sobre las diferentes respuestas que obtuvimos de ambas personas de las 2 campañas. Y durante la pausa comercial, Viri nos estaba comentando, nos estaba dando un comentario muy interesante que es la cuestión de cómo se ha criticado el cambio de postura del candidato Biden. Me gustaría que repitieras este comentario, Viri, y hicieras tu pregunta. Estabas preguntándole acá.
Sí, 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 no, ese último punto que mencionaste me parece bastante importante porque algo que han dicho también es, bueno, no sean tan duros en los cambios que ha tenido porque el Partido Demócrata también ha evolucionado a través de los tiempos en, de su ideología. Entonces, como tú bien lo dices, también hay varios factores más allá de lo que piense personalmente cada candidato, razón por la cual las acciones recientes deberían ser tomadas en cuenta también más allá de lo que hizo antes o no. Por eso es tan importante cuando están promoviendo una campaña de cuestionar los detalles de los planes más allá de la superficie. Sí, precisamente a mí me tocó hablar un poquito sobre las cuestiones de salud, que es algo que tú ya comentaste un poquito, Viri, la cuestión de que su postura ha ido cambiando a lo largo del paso de los años. Uno de los temas que más se ha hablado es, como tú mencionabas, el tema del aborto, como él al inicio, él apoyaba un establecimiento de ley que es llamado la enmienda Hyde. En esta enmienda, lo que dice, lo que menciona es que no pueden utilizarse recursos federales, precisamente hablando como de Medicare, no se puede utilizar para poder pagar por el aborto para mujeres a menos a que su vida esté en peligro. Entonces, él fue criticado muchísimo por eso. Él continuamente recibió diferentes comentarios sobre que esta postura no era la adecuada y recientemente él acaba de hacer un cambio y él dice que ahora, después de haber escuchado las diferentes declaraciones de muchas personas, haber escuchado a sus otros contrincantes dentro del mismo Partido Demócrata, él ha hecho un cambio y ahora está en contra de esta enmienda. Entonces es algo que como tú habías mencionado, como había mencionado Cata, él ha hecho cambios en sus posturas, en sus formas de pensar. Es algo que muchos le han criticado porque, como tú bien mencionabas, Cata, la primera pregunta que le hiciste a Adriana, sobre que mucha gente dice, bueno, entonces, ¿podemos en verdad confiar en él o no? ¿O va a ser alguien que va a estar constantemente cambiando su forma de pensar y su manera de cómo va a estar defendiendo ciertos puntos? Pero hay otras personas que están diciendo que es precisamente lo que nos dijo Adriana, que dicen que los seres humanos estamos evolucionando. La forma de pensar es una forma que se puede ir cambiando y se puede ir uno dando cuenta de diferentes aspectos que uno tal vez anteriormente consideraba de una manera y ahora se da cuenta de que tal vez la manera en la que estaba pensando originalmente es una manera errónea. Ella puso un ejemplo que también ha sido muy criticado para Joe Biden, que es la cuestión de las comunidades LGBTQ. Ella nos platicó su experiencia personal como fotógrafa, como para ella, y es algo que ha causado mucha controversia en redes sociales. Es algo que hemos estado platicando y hemos estado viendo en medios de comunicación, porque hay muchos fotógrafos y muchos otros servicios que niegan sus servicios a parejas del mismo sexo. Entonces, eso es algo en lo que Joe Biden, como bien mencionaba Cata durante el corte comercial, él estaba en contra de estas uniones entre personas del mismo sexo, pero ahora ha cambiado su forma de pensar. Inclusive, él fue uno de los primeros que hizo una declaración cuando la Suprema Corte de Justicia habló sobre la protección de los derechos laborales de las personas de la comunidad LGBTQ. Él es uno de los que ha estado abocando mucho para la cuestión de los derechos LGBTQ, e inclusive podremos recordar esta imagen que se hizo viral en la que se comparaba la situación de la presidencia de Obama, en la que durante el mes del orgullo LGBTQ, parece ya trabalenguas, lo estoy repitiendo mucho, pero en junio, el mes del orgullo LGBTQ, como en la Casa Blanca, pusieron luces que la iluminaron con los colores de la bandera LGBTQ. Y en cambio, con el presidente actual, el presidente Donald Trump, que ni siquiera ha hecho o no hizo ningún tipo de declaración respecto a la comunidad durante este mes. Entonces, definitivamente ha sido una temática en la que las personas están un poco dudosas sobre cuál es la postura en la que están ellos a favor o en contra. En cuestiones específicas de salud, además de la cuestión del aborto, también tuvimos la cuestión de Medicare, que es algo lo que yo le estaba preguntando a Adriana.
Él también ha sido criticado porque él no está a favor de un Medicare para todos, que es la postura que tenía Bernie Sanders, que es una de las que fue muy apoyada por la comunidad latina precisamente. Pero él lo que él menciona es que planea extender los diferentes aspectos de Obamacare, planea hacerlo crecer y planea también disminuir los requisitos para Medicare. Entonces, aunque no planea hacerlo a una opción libre para todos, planea hacer más sencillo el acceso a este servicio o a esta cobertura médica. Entonces, ese es uno de los puntos que se le están comentando en cuestión de salud. No sé si tengan, chicas, alguna otra pregunta respecto a esto para mí. No, pues yo creo que el tema de salud fue uno de los que movió más o que está moviendo más la elección. De hecho, a mediados del año pasado se hizo un estudio y se encontró que precisamente salud era el tema más importante para todo el país en cuanto a las elecciones. Y ahora, pues me imagino que con COVID-19 este tema ha aumentado, ¿no? Y la preocupación de tantas personas que viven sin un seguro médico y los altos precios de la salud en este país, ¿no? Que a pesar de que somos un país de primer mundo, lamentablemente el acceso a la salud es como de tercer mundo. No, la mayoría de las personas no tienen acceso a la salud y es muy caro, es muy caro el ir al hospital, el conseguir un doctor. Entonces sí fue un tema muy importante para estas elecciones. Yo sé que nos quedan nada más como 6 minutos y me gustaría que hiciéramos como un pequeño recap de cada uno de ustedes, de lo que les ha parecido ambas entrevistas y de lo que hemos escuchado de ambas campañas, ¿no? Sí, claro. Me gustaría a mí comentar un poco sobre la gran diferencia que vimos entre las dos personas de ambas campañas. El día de ayer, con la campaña de Trump, tuvimos a alguien que parecía superficialmente estar muy preparado en los diferentes temas, pero como mencionábamos, al momento de hacer preguntas más a profundidad, no había una respuesta, más bien parecía que estábamos escuchando los mismos talking points, como se conoce, los mismos puntos que ya se dicen, bueno, no te salgas de este tema. Entonces, eso es algo que me hubiera gustado, y también por la cuestión del tiempo, me hubiera gustado poder tener más tiempo a John o a cualquier otra persona de la campaña Trump para analizar en verdad a profundidad estos temas. Y para el día de hoy fue un caso un poco diferente. ¿Por qué? Porque Adriana, la cuestión que tuvimos con ella es que ella nos platicaba un poco cuestiones personales, o sea, ¿cómo decirlo? Expandía en muchos temas, pero al mismo tiempo no había una respuesta concisa. Era mucho como de lo que yo opino, lo que mis experiencias, lo que yo he visto que ha pasado, pero no vimos tampoco una respuesta muy concreta. Pero lo único que me gustaría a mí añadir como factor beneficiario o como algo positivo para esta campaña es que Joe Biden en el transcurso de las últimas 2 semanas es que apenas está dando a la luz los planes finales en diferentes temas, uno de los cuales que no ha dado todavía a conocer la actualización o cuál es el con el que piensa correr para su campaña es el tema de la salud. Todo lo que estamos viendo sobre sus declaraciones al inicio cuando estaba corriendo en contra de los otros candidatos demócratas. Entonces, esa es mi conclusión de las dos entrevistas. Me hubiera gustado poder tener un análisis más a profundidad con ambas campañas. Sí, yo creo que siguiendo lo que acabas de decir, Ángel, yo creo que las dos entrevistas fueron un reflejo perfecto de lo que hemos visto de los dos candidatos, que, como decimos en Colombia, ni fu ni fa, hablan de ciertos temas, pero no dejan muy claro su postura. Como bien lo mencionó Ángel, tanto John Pence ayer como Adriana Martínez hoy tocaban en los puntos básicos sin ir a profundidad, y me parece nuevamente que eso es reflejo perfecto precisamente porque eso es lo que estamos viendo de nuestros candidatos. Obviamente, a la medida que nos acerquemos más al día de elecciones, se espera que entre más en profundidad, especialmente si habrán debates, pero eso deja también mucho que pensar, porque como hemos visto en el pasado con políticos en general, les encanta prometer y decir que van a hacer X, Y, Z, pero a la hora de la verdad es muy difícil realmente ver cómo ejecutan esas ideas y cómo cumplen con sus promesas. Entonces, creo que solo el tiempo lo dirá. Creo que
es una oportunidad bastante chévere la que tenemos nosotros de poder tener este acceso a representantes de esas campañas, algo que espero podamos seguir haciendo para verdaderamente hablar más concretamente y específicamente a profundidad sobre las ideas que han presentado hasta el momento y muy seguramente seguirán discutiendo en las semanas que vienen. Sí, yo estoy súper de acuerdo con ambos y yo creo que independientemente de lo que refleja de las campañas, creo que refleja el cómo consideran a la comunidad hispana. Y eso creo que para mí es lo más preocupante, que siempre la comunidad hispana llega al final. Nos mandan a las personas lamentablemente no preparadas para contestar preguntas fuertes, para contestar las preguntas de cómo lo van a hacer, más allá de qué es lo que según tú vas a hacer. Y yo creo que es momento de que se empiece a tomar más en cuenta la comunidad hispana porque somos una fuerza política, somos el grupo que podría decidir la elección como lo hemos hecho en otros años y creo que es momento de que se respete ese poder político y tengamos el mismo nivel, ¿no? de educación cuando llegamos a una entrevista y que tengamos ahora sí que en papel todo lo que lo vamos a hacer así y tratar de responder con la misma manera que lo harían en inglés o para la comunidad anglo. Creo que no solamente estas dos campañas, por muchísimo tiempo, todas las campañas políticas no consideran a la comunidad hispana y toman por hecho de que van a tener el voto y que toman por hecho de que, es que nada más les vamos a decir de inmigración y ya con eso no los ganamos. Tienen que entender que la comunidad hispana está creciendo y está cambiando. Hoy en día no somos los hispanos los mismos que no nos involucrábamos en la política, no somos los mismos que no leían, que no tenían el entendimiento de cómo funcionaba la política en los Estados Unidos. Eso está cambiando. ¿Por qué? Porque ya tenemos más jóvenes que tal vez llegaron chicos y ahora están grandes y entienden muy bien la política. Estamos viendo la ola de diferente tipo de inmigrantes, como los venezolanos, como los colombianos, que vienen con un diferente nivel de educación. Entonces, para cerrar, porque ya escucho que nos están mandando, es eso. Espero que si volvemos a tener entrevistas, se nos mande una persona que realmente pueda contestar las preguntas duras a profundidad. Es todo por el día de hoy. Le agradecemos habernos acompañado, pero no olvide que la próxima semana lo esperamos el miércoles y el jueves a las 8:30. Nada más me gustaría añadir un poquito, y no sé qué opinen ustedes, chicas, pero yo en lo personal me gustaría agradecerle y darle un reconocimiento muy grande a ambas campañas, puesto que es muy, como tú mencionabas el día de ayer, no es tan común, no es tan probable que manden a alguien a una entrevista y mucho menos a una entrevista en español y mucho menos a una entrevista en vivo. ¿Por qué razón? Porque cuando son entrevistas en vivo no tienen control sobre qué tipo de preguntas vamos a hacer, sobre qué tipo de respuestas o cómo se van a ver. Entonces me gustaría darle ese reconocimiento muy grande a ambas campañas porque las dos nos trajeron a una persona a pesar de los diferentes, como mencionaba, los diferentes riesgos que se puede decir que podrían tener. Entonces, es un reconocimiento que quiero extender a ambas campañas y definitivamente, como habíamos mencionado el día de ayer, vamos a continuar nosotros informando de una manera no partidista, vamos a seguir hablando sobre hechos y como ya vieron, estamos confrontando a ambas campañas de igual manera. No sé si quisieran agregar ustedes algo un poquito de eso. Sí, yo sí quería agregar un punto ya para cerrar el hecho, algo que decía Viri, que nosotros los latinos ahora somos un punto esencial en el tema, bueno, en muchos temas, pero específicamente en elecciones y tenemos mucho poder y creo que parte de nuestra responsabilidad y nuestro derecho es exigir más de los que nos van a representar, precisamente para que nos den la importancia que nos merecemos y nos tomen en cuenta cuando están teniendo estas conversaciones que nos impactan directamente a nosotros y a nuestra comunidad. Creo que al exigir vamos a como a plantar ese precedente que nosotros ya no nos vamos a dejar manipular, ya no vamos a aceptar una respuesta que no sea completa o un plan que suene chévere, pero a la hora de la verdad no sea efectivo. Entonces, simplemente invitar a los que no se oyen también de educarse, pero también de usar esa información para exigir a los que nos representan, para que verdaderamente nos representen de una manera que refleja lo que necesitamos y lo que queremos como comunidad. Sí, estoy muy de acuerdo.
creo que es el momento de que no solamente todos los años, cada vez que hay elección, dicen, no, que el gigante dormido despertó y ahora sí los latinos, todos los años de elecciones somos el gigante dormido que despierta y que salimos a votar. Pero creo que aunque el gigante dormido que despertó, del lado de las campañas políticas todavía no hay un entendimiento y tal vez no se ha llegado a valorar porque no hemos exigido tanto, ¿no? Somos el gigante dormido que despertó y vamos y salimos a votar. Pero no estamos exigiendo ese respeto ok, mi voto vale y te lo voy a dar solamente si te lo ganas. Se toma, como se dice en inglés, ¿no? They take it for granted, de que vamos a salir y vamos a votar por este partido porque ese es el partido que siempre hemos votado. Lo que pasó en las elecciones pasadas presidenciales lo sorprendió a todos. Hispanos votaron por Trump. Y todo el mundo pensaba de que no, está atacando tanto inmigración que no van a votar por Trump. No hay forma que los hispanos, un montón votaron por Trump. Y hasta el día de hoy existen latinos por Trump. Entonces, y creo que eso habla mucho de el poco entendimiento que existe sobre la comunidad hispana, sobre quiénes somos, cómo votamos. Nos quieren tener como un monolito de que todos somos así, ¿no? La realidad es que somos de tantos países, entendemos la política de tantas maneras, porque venimos de tantos backgrounds diferentes, ¿no? O sea, la gente de México y la gente de Venezuela piensa súper diferente en cómo funciona el gobierno, porque vienen de backgrounds políticos muy diferentes. Entonces, creo que es el momento de que las campañas y los partidos políticos hagan su tarea realmente y dejen de hacerlo por encimita, hagan su tarea, entiendan a los hispanos porque van a empezar a perder el voto hispano. Y no solamente de un lado, sino de ambos lados. Y lo último que queremos es que los hispanos se desconecten de la política cuando hoy en día hemos llegado a un punto en el que los hispanos sí están más conectados en la política y me encanta eso. Y puede ser que parte de eso es que Trump despertó a mucha gente y le dio el entendimiento de cuánto impacta la política en la vida de cada uno de nosotros, que sería algo bueno que saldría, ¿no? de esta administración. Pero creo que llegó el momento de que realmente entiendan y que realmente se tomen el tiempo de hablar con nosotros y de explicarnos por qué se merecen nuestros votos. Exactamente. Sí, y algo que tú mencionaste que me parece muy importante remarcar es entender a la comunidad, porque hemos visto que en otras ocasiones, otras campañas, otros candidatos para otros puestos creen que simplemente el sacar un anuncio en español significa ya entiendo a la comunidad hispana. Pero es acercarse, es escuchar cuáles son los problemas. Como bien dice Viri, la cuestión de inmigración definitivamente es un tema muy importante y que pesa mucho para la comunidad hispana, pero no es el único. Como había yo platicado un poco, la cuestión de economía es también muy importante. La cantidad de negocios que se están creando en todo el país por parte de latinos, por parte de personas hispanas, está rompiendo récords de lo que había pasado anteriormente. Entonces ya no solamente es, como mencionaba Viri, el gigante dormido que está escondido y que no sale para nada, sino que es una fuerza que está cambiando al país y que es importante que, como bien mencionan las dos, se les dé ese respeto a las personas y se dé ese tiempo para conocer a la comunidad, no solamente traducir o meter a Google Translate las ideas de campaña y ver que ya, sí me importan porque digo cosas en español. Sí, eso también es súper importante. Contratar a latinos para las campañas. Terminan contratando a una persona que ni siquiera habla nuestro lenguaje, nuestro idioma, y yo creo que esa es otra parte importante para una campaña, ¿no? Contraten a latinos, contraten a gente que realmente esté involucrada en la comunidad y que entiende cada una de las comunidades, porque si contratan a un chico que tiene background latino, una chica que tiene background latino, pero que realmente no está involucrado en la comunidad hispana, van a seguir con lo mismo, van a seguir sin entender quiénes somos y cómo funcionamos, cómo hablamos, cómo pensamos y cómo sentimos, que es muy diferente a cómo otras comunidades lo hacen, ¿no? Y creo que eso va a la idea de que las acciones coincidan con lo que dicen. O sea, ese puente, esa unión es bastante importante porque una cosa es la intención, pero otra cosa es, bueno, ¿cómo van a cumplir? Sí. Bueno, pues me gustaría despedirme por el día de hoy, chicas. No sé si hay algo más que quieran agregar. Si no, ya saben que los esperamos el próximo miércoles y el próximo jueves también a las 8:30 de la mañana. Gracias. Feliz jueves.